La viuda vio a una mujer cargando a un millonario inconsciente. Lo que descubrió cambió todo. Valentina Ríos cruzó el desierto de Sonora con sus 2 hijos pequeños, sin agua, sin dinero y sin ningún lugar a donde ir. Expulsada de su propio hogar por una familia que nunca debió tener ese poder sobre ella. Llevaba horas caminando bajo el sol cuando vio algo que la detuvo en seco. Una anciana indígena descalza y con la ropa hecha jirones, cargando sobre su espalda el cuerpo inconsciente de un hombre vestido con un traje que valía más que todo lo que Valentina había poseído en su vida. Pudo haber seguido de largo. Sus hijos tenían sed. Ella misma apenas se sostenía de pie, pero algo la hizo soltar la mano de sus hijos y correr a ayudar. Y fue ese instante, ese único segundo de decisión, el que lo cambió absolutamente todo. Porque lo que Valentina descubrió al arrodillarse junto a ese hombre en medio del desierto era algo que nadie le había dicho, algo que su propio esposo muerto le había guardado en silencio, algo que una familia poderosa había hecho lo imposible por enterrar para siempre, una verdad que lo explicaba todo: el rancho, el desalojo, la orden judicial, los años de secreto, una verdad por la que alguien ya había pagado el precio más alto posible. ¿Qué vio Valentina en ese desierto que le hizo comprender de golpe quién era realmente su esposo, quiénes son sus hijos y contra quién ha estado peleando sin saberlo desde el principio? Quédate, esta historia apenas comienza. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. El sol del desierto de Sonora no pide permiso. Cae vertical, sin misericordia, como si el cielo entero hubiera decidido castigar a quien tuviera la desgracia de estar parado sobre esa tierra en las horas del mediodía. Valentina Ríos lo sabía ahora con todo el cuerpo. Lo sabía en los labios resecos, en los pies que ardían a través de las suelas delgadas de sus tenis, en los ojos que ya no distinguían bien dónde terminaba el camino de tierra y dónde empezaba el espejismo. Llevaba 3 horas caminando. 3 horas desde que el camión del señor Fuentes, el único que se había apiadado de ella en todo el pueblo, la dejó en el crucero de la carretera federal con sus 2 hijos, una mochila rota y la promesa vaga de que, por allá, como a 12 kilómetros, hay una gasolinera donde puede pedir auxilio. 12 kilómetros en el desierto, con 41 grados de temperatura y 2 niños pequeños que ya no preguntaban cuándo iban a llegar, porque habían aprendido en las últimas semanas que esa pregunta no tenía buena respuesta. «Mamá», dijo Mateo, con esa voz pequeña que usaba cuando quería no preocuparla. «Lucía dice que le duele la panza». Valentina no se detuvo. Si se detenía, sentía que no volvería a arrancar. «Dile que respire despacio, que ya mero llegamos». Era mentira. Y Mateo, con sus 7 años y sus ojos demasiado serios para su edad, lo sabía. Pero tomó la mano de su hermana y repitió las palabras con una convicción que a Valentina le partió algo adentro. «Ya mero llegamos, Lucy, ya mero». Hacía 11 días, el licenciado Garza, abogado de los Castellanos, traje gris, sonrisa de reptil, había llegado al rancho con 2 policías y una orden judicial que Valentina no entendió del todo, pero que decía, en esencia, que ella no tenía ningún derecho a estar donde estaba, que la propiedad era de los herederos legítimos del señor Rodrigo Castellanos Vega, que su difunto esposo Diego no figuraba en ningún documento oficial como miembro de esa familia, que tenía 48 horas para retirarse con sus pertenencias o sería desalojada por la fuerza. Le habían dado 48 horas para desmantelar 5 años de vida. Valentina había firmado porque no tenía abogado, porque Diego nunca le había explicado del todo esa parte de su historia, la parte de los castellanos, la parte que él guardaba como se guarda una herida vieja, sin mostrarla, sin tocarla, esperando que sanara sola, porque cuando intentó llamar a la oficina del municipio, le dijeron que el caso ya estaba cerrado, porque la única vecina que prometió ayudarla apareció al día siguiente con los ojos bajos y las manos juntas, diciendo que lo sentía mucho, que ella no podía meterse en problemas con esa familia. Así que Valentina agarró a sus hijos, la mochila, y se fue. Y ahora estaba aquí, en medio del desierto de Sonora, con los labios partidos y el corazón convertido en una piedra que de algún modo seguía latiendo. Fue Mateo quien la vio primero. «Mamá». Su voz sonó diferente, no asustada,
algo entre el asombro y la confusión. «Mamá, mira». Valentina levantó los ojos del camino. A unos 200 metros adelante, en ese sendero de tierra que serpenteaba entre los saguaros gigantes, había una figura que tardó varios segundos en procesar. Una mujer, pequeña, delgada, con la ropa hecha jirones color tierra, descalza sobre el suelo ardiente, caminando despacio pero sin detenerse, con una determinación silenciosa que resultaba casi sobrenatural dadas las circunstancias. Y sobre su espalda encorvada, aferrado a ella con los brazos caídos como ramas muertas, colgaba el cuerpo inconsciente de un hombre enorme. Un hombre vestido con un traje azul de 3 piezas. Valentina parpadeó. Pensó que era el calor, que su cabeza ya le estaba jugando trucos. Pero no, era real. Una anciana indígena de no más de 50 kilos, cargando sobre su espalda a un hombre que pesaría el doble que ella, atravesando el desierto de Sonora al mediodía, como si fuera lo más natural del mundo. «Quédense aquí», le dijo a Mateo. «Mamá», protestó él. «Aquí, Mateo». Fue su voz de no hay discusión. «Cuida a tu hermana. No se muevan». Soltó la mochila y echó a correr. Le costó más de lo que esperaba. Las piernas no respondían bien, el suelo era irregular, y el calor convertía cada zancada en un esfuerzo que sentía en los pulmones. Pero llegó hasta la anciana, que no se detuvo al escucharla, no giró la cabeza, solo siguió caminando, como si Valentina fuera otra ilusión del desierto que no merecía atención. «Señora», dijo Valentina poniéndose a su lado. «Señora, déjeme ayudarle». La anciana la miró por primera vez. Tenía los ojos oscuros y profundos, la piel marcada por décadas de sol, y en esa mirada no había súplica ni alivio. Solo una evaluación rápida, silenciosa, como quien decide en un segundo si puede confiar en alguien. Luego volvió a mirar al frente y siguió caminando. «Me llamo Valentina», insistió ella, colocando las manos bajo el brazo del hombre inconsciente para aliviarle el peso. «Vengo con mis hijos. No le voy a hacer daño». La anciana habló por primera vez. Voz baja, áspera como la tierra. «Se llama Dolores y él necesita sombra». Valentina asintió, sin corregir que Dolores había hablado de sí misma en tercera persona. No era momento para eso. Juntas, con Valentina sosteniendo el peso muerto del hombre por la cintura y Dolores guiando los pasos, avanzaron los 30 metros que faltaban hasta el saguaro más grande del camino. Un gigante de 8 metros que proyectaba una franja de sombra apenas suficiente para 2 personas. Lo recostaron en el suelo con el cuidado torpe de quien no tiene fuerzas, pero tampoco puede darse el lujo de soltarlo de golpe. El hombre cayó contra la tierra con un sonido sordo. Valentina se arrodilló junto a él. Tenía el rostro enrojecido, la respiración superficial, los labios secos y agrietados. Mayor, tal vez 70 años, de complexión robusta, aunque en ese momento parecía frágil como papel mojado. El traje azul, de una tela que Valentina nunca había tocado pero reconocía como cara solo con verla, estaba cubierto de polvo, manchado de tierra oscura en las rodillas y el costado, como si hubiera caído varias veces antes de perder el conocimiento. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Valentina. «Desde esta mañana temprano. ¿Tiene agua?». Dolores negó con la cabeza. Valentina se quitó la mochila. Mateo ya se había acercado trayendo a Lucía de la mano, los dos en silencio y con los ojos muy abiertos, y sacó la botella que le quedaba, menos de medio litro, lo que debería haber sido para sus hijos las próximas horas. No dudó ni un segundo. Humedeció su pañuelo y lo pasó por los labios del hombre. Le mojó la frente, el cuello. Le habló en voz baja, como se le habla a alguien dormido cuando uno no sabe si puede escuchar. «Ya está, ya llegamos, respire tranquilo». Luego, porque la corbata le apretaba el cuello de una manera que no le gustó, extendió los dedos para aflojársela. Y fue entonces cuando lo vio. En el dedo anular de la mano derecha, el hombre llevaba un anillo de sello, plata antigua, con un grabado en relieve, un águila sobre una serpiente, rodeada por las letras C y B entrelazadas. Castellanos Vega. Valentina conocía ese símbolo. Lo conocía porque lo había visto grabado en los documentos del rancho. Lo había visto en la carta que el licenciado Garza le llevó con la orden de desalojo. Lo había visto, sobre todo, en el pecho de su esposo muerto. Un tatuaje pequeño, casi secreto, que Diego llevaba sobre el corazón y que nunca le explicó del todo, salvo una noche, 3 años antes de morir,
cuando había bebido un poco más de lo habitual, y le dijo mirando al techo con los ojos perdidos: «Algún día te voy a contar de dónde vengo, Valentina, te lo prometo. Algún día cuando ya no tenga miedo». Ese día nunca llegó. Diego murió en un accidente de tractocamión en la carretera 15, un martes de noviembre, sin haberle contado nada. Valentina levantó los ojos del anillo y miró el rostro del hombre inconsciente, y sintió que el suelo del desierto se movía bajo sus pies. Porque ese rostro, aunque envejecido, aunque demacrado por el sol y el esfuerzo, tenía los mismos pómulos altos, la misma mandíbula cuadrada, la misma línea de la nariz que ella había besado miles de veces en el hombre que amó. «¿Cómo se llama él?», preguntó Valentina, y su propia voz le sonó lejana como si viniera de otro cuerpo. Dolores tardó en responder. Primero la miró a los ojos, luego miró a Mateo y a Lucía, que estaban sentados en la tierra, juntos, observando todo sin decir nada. Luego miró otra vez a Valentina, y en esa mirada había algo que no era solo evaluación, era reconocimiento, como si Dolores llevara mucho tiempo esperando este momento y no supiera exactamente si alegrarse o tener miedo. «Rodrigo», dijo al fin. «Rodrigo Castellanos Vega». El nombre cayó en el aire caliente del desierto como una piedra en el agua. Valentina no retiró la mano del anillo. No podía moverse. Su mente estaba procesando algo demasiado grande para caber en un solo pensamiento. El hombre que firmó su desalojo. El patriarca desaparecido. El hombre que sus propios hijos habían declarado muerto. Estaba aquí, tirado en el suelo del desierto, salvado de milagro por la mujer a la que su familia le había robado todo. Y en ese momento, como si el nombre hubiera sido una señal, Rodrigo Castellanos Vega abrió los ojos. Parpadeó varias veces contra la luz. Tenía los ojos oscuros, confundidos, y tardó varios segundos en enfocar. Primero miró el cielo, luego el saguaro, luego a Dolores, y en su expresión hubo algo que parecía alivio. Y entonces la miró a ella, a Valentina. Y ocurrió algo que ella no esperaba, algo para lo que no tenía ninguna explicación posible. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas, no de confusión, no de miedo, lágrimas de algo más profundo, más viejo, como el llanto de alguien que ha cargado un secreto toda la vida y de repente ya no puede más. Movió los labios. Valentina tuvo que acercarse para escuchar. «Diego», susurró el anciano, con una voz que era apenas aire, «eres igual que Diego». Y entonces cerró los ojos otra vez, mientras Dolores, a su lado, sacaba de entre sus ropas rotas un sobre doblado, amarillento, y lo ponía en las manos de Valentina sin decir una sola palabra. Valentina lo abrió, leyó las primeras 3 líneas, y tuvo que sentarse en la tierra en medio del desierto de Sonora, porque las piernas ya no la sostenían. El sobre no tenía membrete, no tenía sello notarial, era solo papel, viejo y doblado en 4, con una letra apretada y vertical que Valentina tardó un momento en descifrar porque le temblaban las manos. «Yo, Rodrigo Castellanos Vega, en pleno uso de mis facultades mentales y en presencia de los testigos abajo firmantes, declaro y reconozco como hijo mío, concebido fuera del matrimonio pero de mi misma sangre, a Diego Aurelio Castellanos Ríos, nacido el 14 de marzo de 1981 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, hijo de la señora Amalia Ríos Fuentes, a quien amé y a quien no supe proteger. Declaro que Diego es heredero legítimo de mis bienes, en igual proporción que mis demás hijos, y que cualquier disposición testamentaria que lo excluya ha sido hecha bajo coacción y no representa mi voluntad real». Valentina dejó de leer, no porque no quisiera continuar, sino porque el desierto entero parecía haberse quedado en silencio, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para dejar que ese momento ocurriera en paz. Diego Aurelio Castellanos Ríos, su esposo, el hombre que murió sin contarle nada, el hombre que llevaba ese apellido escondido debajo de la piel, tatuado sobre el corazón, cargando toda su vida un secreto que ahora Valentina tenía entre las manos en un papel amarillento y tembloroso. ¿Lo sabía?, preguntó en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Dolores, sentada en cuclillas junto a Rodrigo, respondió sin levantar la vista. Diego lo supo desde los 16 años. El patrón se lo dijo él mismo, pero ya para entonces los hijos de la señora Eugenia,
la esposa legítima, tenían todo el poder dentro de la familia. El patrón le pidió a Diego que esperara, que cuando llegara el momento, él lo reconocería ante todos. Hizo una pausa breve. El momento nunca llegó. ¿Por qué no? Porque a los hombres con dinero, el miedo les dura más que el amor. Valentina dobló el papel con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo guardó en el bolsillo interior de su chamarra. Luego miró a Rodrigo, que respiraba mejor ahora, con los ojos cerrados pero el pecho moviéndose con más regularidad. ¿Qué le pasó? ¿Cómo terminó aquí? Dolores levantó la vista entonces, y en sus ojos había una historia que claramente no cabía en pocas palabras, pero que iba a resumir de todas formas. Hace 3 semanas, el patrón me llamó a su estudio. Me dijo que iba a cambiar el testamento, que ya no podía seguir cargando lo que le había hecho a Diego, que sus nietos, así dijo refiriéndose a los niños, merecían lo que era suyo. Me pidió que fuera testigo. Esa misma noche, el licenciado Garza se presentó en la casa con el señor Emilio y la señorita Renata. Hubo gritos. El patrón les dijo que ya había tomado una decisión. Hizo una pausa. Al día siguiente, el patrón desapareció. ¿Sí usted? A mí me dijeron que el patrón había tenido un episodio, que estaba en una clínica privada, que ya no me necesitaban en la casa y que tenía una semana para recoger mis cosas. 42 años trabajando para esa familia. No había amargura en su voz, solo los hechos puestos uno junto al otro como piedras. Pero antes de irme, fui al estudio. El patrón siempre escondía las cosas importantes en el mismo lugar. Un sobre dentro del forro de un libro de geografía de 1974 que nadie más tocaba. Lo tomé. No sabía bien para qué, solo sabía que no debía dejarlo ahí. ¿Y él? ¿Dónde estaba Rodrigo? Lo encontré esta mañana, a 3 kilómetros de aquí, tirado junto a un camino de terracería, con la ropa que trae, sin agua, sin teléfono. Alguien lo dejó ahí. Sus ojos oscuros no parpadearon. O lo llevaron ahí para que el desierto hiciera el trabajo que ellos no quisieron hacer con sus propias manos. El estómago de Valentina se contrajo. Miró a sus hijos. Mateo había sacado el último pedazo de pan de la mochila y lo estaba partiendo en 2 mitades exactas, con esa seriedad matemática que ponía en todo, dándole la mitad a Lucía sin que nadie se lo pidiera. Lucía lo tomó sin decir gracias porque entre ellos no se decían gracias para esas cosas. Era simplemente lo que se hacía. Valentina pensó, estos niños son nietos de Rodrigo Castellanos Vega, herederos de un rancho, de tierras, de un apellido que vale millones. Y están comiendo las últimas migas de pan en medio del desierto porque la familia de su abuelo los dejó sin nada. La rabia que sintió entonces no fue caliente, fue fría, ordenada, como agua que encuentra su cauce. Necesitamos salir de aquí, dijo. ¿Usted sabe si hay algún camino? Por allá, como 2 kilómetros, hay una brecha que sale a la carretera. Yo venía siguiendo eso. Rodrigo puede caminar. Como si hubiera escuchado su nombre, el anciano abrió los ojos otra vez, esta vez con más claridad. Buscó a Dolores primero, y cuando la encontró algo en su cuerpo, pareció relajarse. Luego giró la cabeza hacia Valentina, y en esa mirada ya no había el llanto de antes. Había algo más parecido a la vergüenza. «Discúlpeme», dijo con una voz que todavía sonaba débil pero que tenía peso, la voz de alguien acostumbrado a ser escuchado. «No es manera de conocernos». «No», respondió Valentina sin suavizar la palabra. «No lo es». Rodrigo sostuvo su mirada un momento. Luego asintió, como si esa respuesta directa fuera exactamente lo que merecía. «Usted es la esposa de Diego». No era pregunta. «Era», dijo Valentina. «Diego murió hace 2 años». El anciano cerró los ojos. Un músculo en su mandíbula se tensó. Valentina lo vio y no sintió compasión. O no solo compasión. Sintió algo más complicado. Una mezcla de dolor propio y de furia dirigida hacia ese hombre que había tenido décadas para hacer lo correcto y había elegido el miedo todas y cada una de las veces. «¿Cómo se llamaron?», preguntó Rodrigo mirando a los niños. «Mateo y Lucía», dijo Valentina. «Tienen 7 y 5 años. Y llevan 3 horas caminando en el desierto porque su familia nos echó del único hogar que teníamos». La palabra «su familia» cayó donde tenía que caer. Rodrigo no apartó los ojos de los niños. Mateo lo miraba con esa franqueza sin filtro que tienen los niños de 7 años.
evaluándolo con toda la información disponible. Lucía se había escondido un poco detrás del brazo de su hermano, pero asomaba los ojos grandes y oscuros. Los ojos de Diego, pensó Valentina cada vez que los veía, sin apartar la vista del anciano. «Hola», dijo Rodrigo, con una voz que se quebró levemente en la primera sílaba. Mateo tardó 3 segundos en responder. «¿Por qué lloraba antes?», preguntó con total seriedad. Rodrigo tardó en responder. Dolores hizo un sonido que podría haber sido una tos. «Porque vi a alguien que extrañaba mucho», dijo Rodrigo al fin. Mateo procesó esto con la eficiencia de alguien para quien las respuestas emocionales de los adultos son datos a catalogar. «Mi papá también murió», dijo sin dramatismo. «A veces yo también lloro. No está mal». Rodrigo Castellanos Vega, patriarca de una de las familias más poderosas del norte del país, hombre que había sobrevivido 40 años de negocios, pleitos legales y traiciones familiares, cerró los ojos ante las palabras de ese niño de 7 años, con la misma expresión de alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. «Vamos a levantarlo», dijo Valentina, porque si dejaba que ese momento continuara, iba a ser más difícil mantener la cabeza fría, y ahora mismo necesitaba la cabeza fría. «Entre los dos podemos sostenerlo. Mateo, tú llevas la mochila. Lucía, tú caminas junto a mí y no te separas, ¿entendido?» «Entendido», dijeron los dos al mismo tiempo, con la disciplina aprendida de semanas difíciles. La caminata hasta la brecha fue lenta y silenciosa. Valentina y Dolores sostenían a Rodrigo entre las dos, cada una bajo un brazo, ajustando el paso a lo que él podía dar. El anciano recuperaba fuerzas por momentos, pero las perdía en los tramos inclinados, y en esos momentos apretaba los brazos sobre los hombros de las dos mujeres con una fuerza que contrastaba con el resto de su estado. Mateo caminaba adelante, con la mochila más grande que él en la espalda, mirando el camino con seriedad de explorador. Lucía iba junto a Valentina, aferrando con los dedos el dobladillo de su ropa sin quejarse. A mitad del camino, Rodrigo habló. «El testamento oficial», dijo con el aliento corto del esfuerzo. «El que mis hijos tienen registrado no es el original. Lo cambiaron hace 6 meses. Me hicieron firmar algo que yo no leí bien. Me dijeron que era una actualización de poderes». Pausa para respirar. Cuando me di cuenta, ya era tarde. «¿Y el documento que tiene Dolores?», preguntó Valentina. «Es el original. Lo escribí de mi puño y letra hace 4 años, cuando todavía tenía control de todo. Tiene 2 testigos, un notario de Hermosillo que ya está retirado, pero que sigue vivo, y otro, dudó. ¿Quién más?». Rodrigo la miró de lado, y en esa mirada había algo que Valentina no supo descifrar del todo. Algo entre el arrepentimiento y la advertencia. «Diego», dijo. «Diego fue testigo. Sabía que ese documento existía. Por eso, cuando mis hijos descubrieron que yo planeaba presentarlo, lo primero que hicieron fue...». Se detuvo. Valentina también se detuvo. El desierto seguía igual alrededor de ellos. Saguaros, tierra ocre, cielo azul sin piedad. Pero algo en el tono de Rodrigo hizo que el aire se sintiera diferente. «¿Qué hicieron?», preguntó Valentina, y su voz sonó quieta, peligrosamente quieta. Rodrigo cerró la boca, miró al frente, y esa fue su respuesta. Valentina sintió que algo se reorganizaba dentro de ella. Piezas que siempre habían estado ahí, pero en desorden, encontrando de repente su lugar con una precisión que dolía. El accidente de Diego en la carretera 15. Un martes de noviembre. Sin testigos. El tractocamión cuyo conductor nunca fue identificado del todo. La prisa extraña con que los trámites del seguro se cerraron, con que el caso se archivó, con que todo se resolvió tan limpiamente para ser algo tan devastador. «Rodrigo», su voz era apenas un hilo. «El accidente de Diego. ¿Usted sabe algo?». El anciano no respondió de inmediato. Y en ese silencio, en ese segundo que se extendió como una hora en el calor del desierto, Valentina obtuvo su respuesta. Fue Dolores quien escuchó primero el sonido del motor. «Señora», dijo en voz baja con urgencia contenida. «Un carro». Valentina levantó la vista. Por la brecha que venía de la carretera, levantando una nube de polvo que se veía desde lejos, avanzaba una camioneta negra, grande de vidrios polarizados, a velocidad que no era la de alguien que paseaba. Rodrigo la vio también, y lo que hizo a continuación
heló la sangre de Valentina más que cualquier cosa que hubiera pasado en ese día interminable. El anciano, que apenas podía mantenerse de pie, que necesitaba 2 mujeres para caminar, intentó soltarse, intentó retroceder, intentó esconderse detrás del saguaro más cercano con una urgencia desesperada que no era la de un enfermo confundido, era la de alguien que reconocía ese vehículo y que sabía exactamente lo que significaba que estuviera aquí. Valentina tardó exactamente 2 segundos en tomar una decisión. No pensó en el miedo, no pensó en que era una mujer sola en medio del desierto con 2 niños pequeños, un anciano que apenas se sostenía y una empleada de 70 kilos. No pensó en lo que podía perder, porque ya lo había perdido todo una vez y había seguido caminando de todas formas. Pensó en el papel que llevaba en el bolsillo interior de su chamarra. «Dolores», dijo con voz baja y pausa, «¿hay algo más que guardó de la casa? ¿Alguna otra copia? ¿Algo que respalde el documento?» La anciana metió la mano en el nudo de su ropa y sacó algo más, una memoria USB pequeña, negra, del tamaño de un dedo pulgar. El patrón grabó un video el día antes de desaparecer, declarando lo mismo que dice el papel, con fecha, con su voz, con su cara. Yo lo copié antes de que Emilio revisara la computadora del estudio. Valentina tomó la memoria y la guardó junto con el papel. «Bien», giró hacia Mateo. «Escúchame, necesito que hagas algo muy importante». El niño asintió con esa seriedad suya que nunca dejaba de sorprenderla. «Toma esto». Le dio el papel doblado, luego pensó un segundo y le dio también la memoria. «Lo guardas en el fondo de tu mochila, debajo de todo, y no lo sacas por nada del mundo hasta que yo te lo diga. ¿Me entiendes? ¿Y si alguien me pide que abra la mochila? Dices que no hay nada importante, solo ropa y comida. Pero eso sería mentir. Mateo». Él la miró. «A veces», dijo Valentina, con toda la honestidad que pudo juntar en ese momento, «proteger la verdad requiere no decirla todavía. La vamos a decir, pero cuando sea el momento correcto y delante de las personas correctas». Mateo procesó esto durante un segundo eterno. Luego tomó los documentos, los envolvió en la única playera limpia que quedaba en la mochila y los enterró hasta el fondo con una meticulosidad que habría sido conmovedora en otras circunstancias. «Listo», dijo. La camioneta estaba a unos 400 metros. «Rodrigo», dijo Valentina volteando hacia el anciano, «escúcheme. No sé quién viene en ese carro, pero usted sí lo sabe. Y su reacción me dice que no son personas que vengan a ayudarnos. ¿Qué necesito saber antes de que lleguen?» Rodrigo la miró con los ojos del hombre que había sido durante décadas, calculador, acostumbrado a medir todo antes de hablar. Luego pareció decidir que ese tiempo ya había pasado. «Es de Emilio. Reconozco las placas. Llevan una semana buscándome». Hizo una pausa. «Si me encuentran van a decir que estoy incapacitado, que tuve un episodio psiquiátrico. Ya pagaron a un médico para que firme los papeles. Con eso pueden tomar el control legal de todos mis bienes sin que yo pueda objetar nada. Y si usted se niega, mi negativa no vale nada si hay un dictamen médico que dice que no estoy en condiciones de tomar decisiones. ¿Quién más sabe que usted está vivo? Nadie, solo Dolores». Valentina asintió. Pensó rápido. «Entonces escúcheme bien, porque solo voy a decirlo una vez. Usted no es Rodrigo Castellanos cuando lleguen. Es mi suegro. Se llama don Aurelio. Tuvo un golpe de calor y lo estamos llevando a buscar ayuda. Dolores es una señora que encontramos en el camino. Los niños no dicen nada que no les pregunte yo primero. ¿Puede hacer eso?» Rodrigo la miró con una expresión que mezcla admiración genuina con algo parecido a la humildad. «Soy el dueño de 3 empresas y 4 ranchos. Creo que puedo actuar durante 15 minutos. «No le estoy preguntando si puede actuar», dijo Valentina. «Le estoy preguntando si me va a obedecer». Silencio. «Sí», dijo Rodrigo. La camioneta se detuvo a 20 metros. Bajaron 2 hombres. Uno de ellos, el que venía del asiento del copiloto, era joven, con lentes de sol y camisa de vestir, y llevaba en la mano una tablet que miraba mientras caminaba. El otro era más grande, callado, con las manos libres y una manera de moverse que Valentina reconoció de inmediato. No era asistente. Era el tipo de hombre que se contrata para que los problemas desaparezcan. «Buenas tardes», dijo el del traje con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué coincidencia encontrar personas por aquí. ¿Todo bien?»
Todo bien, respondió Valentina con la misma sonrisa de nada. Mi suegro tuvo un golpe de calor. Buscamos cómo llegar a la carretera. El del traje miró a Rodrigo. Sus ojos se detuvieron ahí un segundo de más. ¿Puedo preguntar cómo se llama, señor? Rodrigo, sin parpadear, sin el menor titubeo. Aurelio Ríos. ¿Que usted viene de dónde? Del rancho, dijo Valentina antes de que Rodrigo pudiera responder. Salimos esta mañana a revisar unos linderos y el carro se quedó sin gasolina. Ya sé, fue un descuido. Sacudió la cabeza con una expresión de esposa levemente avergonzada de un suegro terco. Le dije que lleváramos la camioneta grande, pero ya sabe cómo son los hombres mayores con sus costumbres. El hombre del traje sonrió de nuevo. Esta vez la sonrisa llegó un poco más lejos, pero seguía siendo falsa. Miró a Dolores. ¿Y usted, señora? Encontré a esta familia en el camino, dijo Dolores, con la naturalidad de alguien que ha sobrevivido cosas mucho más difíciles que un interrogatorio disfrazado de cortesía. Venía de visitar a mi hermana en el ejido. ¿Tiene identificación? Se me quedó en casa de mi hermana. Una pausa. El hombre del traje y el hombre grande se miraron. Un lenguaje silencioso que Valentina leyó con perfecta claridad. No estamos seguros. La respuesta silenciosa del otro. Tampoco podemos hacer nada aquí, delante de todos. Los podemos llevar a la carretera, ofreció el del traje, con una amabilidad que era una trampa. Tenemos espacio de sobra. No se preocupe, dijo Valentina. Ya llamé a mi hermana. Viene para acá. ¿Tiene señal aquí? Valentina levantó el teléfono. La pantalla estaba en negro, sin batería desde hacía 2 horas, pero lo mostró con la confianza de alguien que no tiene nada que esconder. Encontré señal hace un rato por allá arriba, señaló vagamente hacia el norte. Le mandé la ubicación. Viene en camino. Otro silencio. El hombre grande había estado mirando a los niños durante todo el intercambio. Lucía se había pegado más a Valentina. Mateo sostenía la mochila con las 2 manos sobre el pecho, como si fuera un escudo, y miraba al hombre grande con esa franqueza sin miedo que a veces aterraba más que cualquier amenaza. ¿Qué tienen en la mochila?, preguntó el hombre grande, hablando por primera vez. Ropa, dijo Mateo sin vacilar, y unas galletas que ya se acabaron. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la expresión quieta. El hombre grande lo miró 3 segundos más. Luego apartó los ojos. Bueno, dijo el del traje guardando la tablet. Si necesitan algo, aquí andamos por la zona. Sacó una tarjeta y se la extendió a Valentina. Por si se les ofrece. Valentina tomó la tarjeta. La miró. No decía el nombre del hombre. Decía solo un número de teléfono y debajo, en letra pequeña, Servicios Castellanos. Lo guardó en el bolsillo sin comentar nada. La camioneta se alejó despacio, levantando polvo, y durante 1 minuto entero nadie dijo una sola palabra. Fue Rodrigo quien habló primero. No se alejaron mucho, dijo en voz baja. Están esperando. Lo sé, dijo Valentina. ¿Y su hermana? ¿De verdad viene? No tengo señal desde hace 2 horas. Guardó el teléfono. Y mi hermana vive en Guaymas. Rodrigo la miró. Entonces tenemos que movernos antes de que decidan que la cortesía ya no les funciona. Caminaron sin descanso los siguientes 40 minutos. Valentina puso a Mateo adelante, con instrucciones precisas de avisar si veía polvo en el horizonte. Dolores y ella volvieron a sostener a Rodrigo, que ahora caminaba con más firmeza, pero cuyo cuerpo seguía pagando las horas de exposición al sol. Lucía iba pegada al costado de Valentina, sin soltar su ropa, callada con esa calma misteriosa que tenía a veces, como si los niños de 5 años tuvieran acceso a alguna frecuencia de serenidad que los adultos habían perdido. En algún punto del camino, Rodrigo habló de nuevo. Diego me escribió, dijo, con la voz de alguien que ha cargado algo demasiado tiempo y necesita soltarlo aunque duela. 3 semanas antes de morir. Me dijo que usted iba a tener un hijo, que quería que yo lo conociera, que estaba dispuesto a perdonarme. Valentina no respondió de inmediato. Siguió caminando. ¿Y usted qué hizo con esa carta?, preguntó al fin. La guardé. Pensé que tenía tiempo, que iba a responderle cuando tuviera todo arreglado, cuando los documentos estuvieran en orden, cuando el momento fuera el correcto. ¿Y el momento nunca fue correcto? El momento nunca fue correcto. Valentina asintió despacio.
Diego me dijo una vez que su padre era un buen hombre atrapado en sus propias decisiones. Hizo una pausa. Yo nunca le creí del todo. Ahora tampoco sé si creerle. Pero sí sé una cosa. ¿Qué cosa? Que si quiere tener alguna oportunidad de conocer a sus nietos, necesita estar vivo y en condiciones de hablar ante un juez. Así que ahora mismo, lo único que importa es llegar a la carretera. Rodrigo no respondió, pero apretó un poco más el brazo sobre el hombro de Valentina, y ella decidió interpretar eso como lo más parecido a un acuerdo que ese hombre era capaz de dar en ese momento. Fue Mateo quien los vio primero. «Mamá». Su voz adelante, cortando el silencio. «Hay un carro parado en la brecha, pero este no es negro, es blanco». Valentina entrecerró los ojos contra la luz. Era una camioneta pick-up blanca, vieja, con una rayadura larga en el costado. Estaba detenida exactamente donde la brecha se abría a la carretera federal, y junto a ella, apoyado en el cofre con los brazos cruzados, había un hombre que los miraba llegar desde lejos. Valentina no lo reconoció de inmediato. Estaba demasiado lejos, pero Dolores sí. La anciana se detuvo, y por primera vez en todo el día, en todas las horas de desierto y polvo y documentos y secretos y miedo contenido, Valentina vio en el rostro de Dolores algo que no había visto antes. Miedo. «¿Quién es?», preguntó Valentina en voz baja. Dolores tardó en responder. «Es Emilio», dijo, «el hijo mayor». Y entonces el hombre junto a la camioneta se apartó del cofre y empezó a caminar hacia ellos, despacio, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que Valentina ya conocía, aunque nunca lo hubiera visto en su vida. Era la sonrisa de alguien que cree que ya ganó. A su espalda de la camioneta bajaron 3 personas más. Una de ellas llevaba una bata blanca. Emilio Castellanos Vega tenía 52 años, el cabello plateado de su padre y ninguna de su culpa. Caminaba hacia ellos con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo juega a su favor, que los recursos juegan a su favor, que todo el tablero está inclinado en su dirección. Era un hombre acostumbrado a ganar sin esforzarse demasiado, lo cual lo hacía más peligroso que uno que peleaba con hambre. Valentina calculó la distancia entre ellos, unos 80 metros. Calculó lo que tenía: 2 niños, un anciano agotado, una mujer mayor, un teléfono sin batería y documentos escondidos en el fondo de una mochila de niño. Calculó lo que tenía Emilio: 3 hombres, una camioneta, un médico con una bata blanca y décadas de práctica comprando voluntades. No era un cálculo favorable. Pero Valentina había aprendido algo en las últimas semanas, algo que el desierto le había enseñado con la brutalidad directa que solo la necesidad extrema puede producir, que la diferencia entre perder y sobrevivir rara vez estaba en los recursos, estaba en quien aguantaba más tiempo de pie. «Rodrigo», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de Emilio, «lo que sea que pase ahora, no diga nada que yo no haya dicho primero. ¿Me entiende? Yo puedo hablar con mi hijo», dijo Rodrigo. «Con todo el respeto, usted lleva semanas sin poder hablar con nadie y casi muere en el desierto. Por favor, déjeme hablar a mí». Una pausa tensa. «De acuerdo», dijo Rodrigo. Emilio se detuvo a 5 metros. Los miró a todos con esa calma estudiada, y cuando sus ojos encontraron a su padre, la expresión no cambió un milímetro, lo cual era en sí mismo una respuesta. «Papá», dijo, «qué alivio encontrarte. Llevamos días buscándote». «Qué bueno», respondió Valentina antes de que Rodrigo pudiera abrir la boca. «Nosotros también llevamos horas buscando cómo salir de aquí. Su padre tuvo un golpe de calor muy serio. Necesita atención médica urgente en un hospital». Emilio la miró. En sus ojos había el reconocimiento de alguien que acaba de identificar el tipo de problema que tiene enfrente. «¿Y usted es?» «Valentina Ríos, la viuda de Diego». El nombre cayó entre ellos como una piedra. Emilio no parpadeó, pero algo en la línea de su mandíbula se endureció apenas. «¡Qué coincidencia!», dijo. «Mucho», respondió Valentina. «El desierto es un lugar extraño para encontrarse con tanta gente conocida en un solo día». Emilio miró al médico de bata blanca y le hizo una señal. El hombre se adelantó con un maletín. «Mi padre ha tenido algunos episodios de confusión últimamente», dijo Emilio con la suavidad ensayada de alguien que ha repetido esa frase muchas veces. «El doctor Pereda es su médico personal. Solo queremos asegurarnos de que esté bien.
Me parece perfecto, dijo Valentina. Un médico es exactamente lo que necesita, en el hospital. Podemos atenderlo aquí mismo, de manera más cómoda y rápida. Un hombre de la edad y el estado de su padre después de horas de exposición al sol necesita instalaciones médicas completas, no un estacionamiento de terracería. Hizo una pausa. Estoy segura de que usted quiere lo mejor para él. Otro silencio. Los hombres detrás de Emilio no se habían movido, pero Valentina los tenía medidos en la periferia de su visión. El médico seguía a medio camino, maletín en mano, esperando instrucciones. Rodrigo habló. Quiero ir al hospital. Su voz era tranquila, sin alarma, sin acusación. Solo la declaración simple de un hombre que sabe exactamente lo que está diciendo. Emilio lo miró. Papá, el doctor Pereda puede... Al hospital, Emilio. El silencio que siguió fue de otro tipo. No el silencio de la negociación, sino el de alguien que recalibra, que mide cuánto puede empujar antes de que la situación se le salga de control. Fue en ese momento cuando Mateo, que había permanecido quieto y en silencio detrás de Valentina, con la mochila apretada contra el pecho, hizo algo completamente inesperado. Se adelantó un paso. «Señor», dijo, dirigiéndose a Emilio con esa voz pequeña y seria. «Usted es el hijo del señor Rodrigo». Emilio lo miró desde su altura con una mezcla de sorpresa e irritación apenas disimulada. «Sí», dijo. «Entonces es tío de mi mamá», dijo Mateo con toda la lógica de sus 7 años. «Porque el señor Rodrigo es el papá de mi papá, y mi papá era Diego. Entonces somos familia». El silencio que cayó después de esas palabras fue total. Valentina vio en el rostro de Emilio el momento exacto en que la calculada tranquilidad se quebró. No fue dramático, fue apenas un movimiento en los ojos, una tensión nueva alrededor de la boca, pero fue suficiente. Él sabía que ese niño no debería tener esa información. Sabía que si el niño la tenía, significaba que alguien se la había dado. Y si alguien se la había dado, significaba que el secreto que habían pasado años enterrando acababa de salir a la superficie en medio del desierto de Sonora, en la boca de un niño de 7 años. «¿Quién te dijo eso?», preguntó Emilio. Y por primera vez en la conversación su voz perdió el barniz de la amabilidad. «Yo», dijo Rodrigo, adelantándose un paso a pesar del esfuerzo que le costó. «Yo se lo dije, porque es la verdad. Diego era mi hijo, y estos niños son mis nietos. Papá, estás confundido». «No estoy confundido. El doctor puede confirmar que has tenido episodios. El doctor que tú pagas puede confirmar lo que tú le pagues para que confirme». La voz de Rodrigo había cambiado. Ya no era el anciano agotado del desierto. Era el patriarca que había construido un imperio, hablando con la autoridad de alguien que ha decidido que ya no tiene nada que perder. «Pero hay cosas que tu dinero no puede borrar, Emilio. Hay un documento, hay un video, y hay 2 testigos vivos que están parados frente a ti ahora mismo». Los ojos de Emilio se movieron hacia Dolores. Dolores sostuvo su mirada sin pestañear. «La vas a deportar», dijo Emilio con una frialdad que abandonó cualquier pretensión de afecto familiar. «No tienes papeles, Dolores. Nunca los tuviste. Una llamada y en 48 horas... «Una llamada», interrumpió Valentina, «y en 48 horas yo le doy a cada medio de comunicación del estado de Sonora la historia completa. Con documentos, con video, con el testimonio de un hombre vivo que sus propios hijos dejaron a morir en el desierto». Emilio la miró. «Nadie le va a creer a una viuda sin un peso». «Me sorprendería», dijo Valentina, «la cantidad de gente que le cree a una viuda sin un peso cuando tiene pruebas en la mano. La gente pobre con documentos sólidos es lo que más le cuesta manejar a la gente rica con abogados caros. Porque los abogados caros pueden hacer muchas cosas, pero no pueden hacer que un video desaparezca de internet una vez que está ahí». Otro silencio, más largo esta vez. Valentina podía escuchar su propio corazón. Podía escuchar la respiración de Lucía a su lado, pequeña y constante. Podía sentir el peso del papel en su bolsillo y el peso de la memoria USB en la mochila de Mateo y el peso de todo lo que dependía de los siguientes 30 segundos. Emilio miró a su padre una última vez. En esa mirada no había amor, no había arrepentimiento. Había el frío reconocimiento de alguien que está midiendo si todavía puede ganar y concluyendo, por primera vez, que quizás no puede.
Esto no termina aquí, dijo. No, respondió Valentina. Termina en un juzgado, que es donde debió haber empezado. Emilio giró sobre sus talones. Los 3 hombres lo siguieron. El médico de bata blanca se retiró sin haber abierto el maletín. La camioneta arrancó y se alejó por la brecha dejando una nube de polvo que tardó casi 1 minuto en asentarse. Cuando el silencio volvió, Lucía jaló el dobladillo de la ropa de Valentina. ¿Ya nos ganamos, mamá? Valentina se arrodilló frente a ella, le acomodó el cabello con los dedos, esa maraña oscura que nunca se dejaba peinar, y la miró a los ojos con la misma promesa que había estado haciendo desde que salieron del rancho, aunque entonces no tenía palabras para ella. Todavía falta, le dijo, pero ya empezamos. Lo que vino después no fue rápido ni fácil, porque la justicia real nunca lo es. Rodrigo Castellanos Vega ingresó esa tarde al Hospital General de Hermosillo en el área de urgencias, con deshidratación severa y lo que los médicos llamaron estrés por calor. Valentina no se movió de la sala de espera. Durmió 3 horas en una silla de plástico con Lucía en el regazo y Mateo apoyado en su hombro, y cuando amaneció ya tenía en mente los pasos siguientes. El notario retirado de Hermosillo, un hombre de 81 años llamado licenciado Ibáñez, recibió a Valentina 3 días después en su casa, sentado en un sillón de cuero rodeado de plantas, y cuando ella le mostró el documento original, sus ojos se iluminaron con algo que ella solo podía describir como el alivio de alguien que llevaba años esperando que alguien tocara esa puerta. Yo me pregunté siempre qué había pasado con ese papel, dijo. Lo hice bien. Lo hice muy bien. Va a aguantar cualquier peritaje. El video en la memoria USB tenía fecha, hora, y la voz inconfundible de Rodrigo Castellanos hablando durante 17 minutos frente a una cámara, describiendo con precisión de hombre de negocios cada uno de sus actos, cada decisión que había tomado y cada una que había evitado tomar, y el nombre de Diego en cada párrafo como una deuda que finalmente estaba saldando. Dolores declaró ante el juez con una tranquilidad que hizo callar la sala entera. Habló en un español sencillo, sin adornos, describiendo 42 años de servicio, lo que había visto y lo que había guardado y por qué. Cuando el abogado de Emilio intentó cuestionar su estatus migratorio, el juez lo interrumpió con una sequedad que recorrió la sala como una corriente de aire frío. Rodrigo llegó al juzgado apoyado en un bastón, con un traje azul nuevo y los nietos que no había conocido sentados en la primera fila. Mateo con la espalda recta y los ojos fijos al frente. Lucía con un listón verde en el cabello que Valentina le había trenzado esa mañana, mientras le explicaba en palabras de 5 años que iban a un lugar muy importante donde un señor iba a escuchar una historia y decidir si era verdad. ¿Y es verdad?, había preguntado Lucía. Sí, dijo Valentina, toda. ¿Y el señor nos va a creer? Eso es lo que vamos a averiguar. El señor les creyó, no de inmediato. No sin 3 meses de peritajes, de contraargumentos, de maniobras legales que Emilio y Sofía y Renata desplegaron con todos los recursos que tenían, que eran muchos. Hubo semanas en que Valentina dudó, noches en que miraba el techo de la habitación prestada donde dormían los 3 y hacía cuentas que no cerraban, y pensaba en lo fácil que habría sido aceptar lo que Emilio le había ofrecido en privado a través de su abogado una semana después del encuentro en el desierto, una cantidad de dinero suficiente para vivir bien durante años, a cambio de desaparecer en silencio y llevarse a los niños lejos. Ella rechazó la oferta en una sola línea, escrita de su puño y letra en el reverso de la carta que le enviaron. No estoy vendiendo lo que es de mis hijos. El día que el juez leyó el fallo, Rodrigo estaba sentado a su izquierda y Dolores a su derecha. Los niños estaban en la primera fila con la mujer que había sido vecina de Valentina en Hermosillo y que era la única persona que había aceptado cuidarlos esa mañana. Valentina mantuvo la mirada fija en el juez mientras leía, sin escuchar las palabras exactas, solo el tono, el ritmo, la cadencia que le decía si las frases iban subiendo o bajando. Subían. Cuando el juez terminó, el abogado de Valentina le apretó el brazo. Ella no lloró. Había decidido en algún momento de esos 3 meses que cuando llegara este momento no iba a llorar. No porque el llanto estuviera mal, sino porque quería sentirlo diferente. Quería que la victoria tuviera un sabor limpio, sin sal.
Salió del juzgado al mediodía, con el sol de Hermosillo cayendo vertical sobre la banqueta, y buscó a sus hijos con los ojos. Mateo corrió hacia ella antes de que ella pudiera dar un paso. Lucía llegó un segundo después, con el listón verde torcido y los brazos abiertos, y Valentina los abrazó a los dos juntos, con toda la fuerza que le quedaba, que era más de la que había pensado que tenía. Rodrigo llegó despacio con el bastón y se detuvo a 1 metro de distancia. Los miraba con esa expresión que Valentina había aprendido a leer en estos meses. El hombre que sabe que no tiene derecho a pedir más de lo que le dan. Fue Mateo quien resolvió el momento, como siempre. Se soltó del abrazo de su madre, caminó hasta Rodrigo y le extendió la mano con la formalidad de alguien que ha decidido que ese es el gesto correcto. Rodrigo la tomó, y esta vez también lloró, pero diferente. No el llanto del desierto, de la culpa y el secreto cargado demasiado tiempo. Algo más parecido a lo que sucede cuando se pone una cosa en el lugar donde siempre debió haber estado. Valentina volvió al rancho un martes de octubre. No fue sola. Fue con sus hijos, con Dolores, con el abogado y con los documentos que acreditaban que esa tierra era de sus hijos por sangre y por ley. Los hermanos castellanos habían apelado y seguirían apelando, porque ese era el privilegio de quienes tienen recursos para prolongar lo inevitable. Pero el rancho estaba en sus manos mientras los tribunales resolvían lo demás, y eso era suficiente por ahora. Caminó por el corredor de la casa grande, que olía a tierra mojada y a madera vieja, y se detuvo frente a la ventana que daba al cerro donde Diego solía sentarse en las tardes antes de que todo se complicara, antes de que Valentina supiera que había un antes y un después en la historia de ese hombre que eligió no contarle la suya completa. Lo entendía ahora, no lo justificaba, pero lo entendía. Diego había crecido entre el amor de una madre que le dio todo y la ausencia de un padre que no pudo darlo. Había aprendido que los secretos eran la única manera de protegerse. Había amado a Valentina con todo lo que tenía, que era mucho, y le había guardado lo que más le pesaba, que también era mucho. Había querido protegerla, y al hacerlo, la había dejado sin armas para lo que vino después. Valentina pensó en eso durante un momento, de pie frente a la ventana, con el cerro al fondo y el cielo de octubre comenzando a cambiar de color. Luego escuchó a Lucía reírse en algún lugar de la casa, y a Mateo correr detrás de ella con instrucciones de que tuviera cuidado con los escalones, y el sonido fue tan completamente normal, tan rotundamente vivo, que disolvió todo lo demás. Se apartó de la ventana. Había trabajo que hacer, tierra que recuperar, papeles que firmar, batallas legales que pelear, una vida que reconstruir sobre los cimientos de la verdad en lugar de sobre el silencio de lo que alguien no supo decir a tiempo. Valentina Ríos había cruzado el desierto con sus hijos de la mano, había cargado a un desconocido hasta la sombra, había leído 3 líneas de un papel amarillento y había decidido ahí mismo, en el suelo ardiente del desierto de Sonora, que sus hijos iban a tener lo que les correspondía, aunque le costara cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo. No había perdido un solo gramo, y ahora estaba en pie. A veces la vida nos arroja al desierto sin agua, sin mapa y sin explicaciones, y lo único que nos queda es seguir caminando y confiar en que cada paso tiene un propósito que todavía no podemos ver. Valentina no encontró la verdad porque la buscó, la encontró porque eligió ayudar cuando nadie se lo pedía, cuando hacerlo le costaba lo poco que le quedaba. Eso nos recuerda que la generosidad en los momentos más difíciles no nos roba fuerzas, nos revela las que ya teníamos sin saber. No todo lo que nos quitaron está perdido. A veces solo está esperando el momento en que decidamos ir a recuperarlo con la frente en alto y la verdad en la mano. Los hijos no heredan solamente tierras ni apellidos, heredan el ejemplo de una madre que no se dobló cuando el mundo entero le dijo que ya había perdido.